A continuación, Impulsando tus sueños. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Impulsando tus sueños. Soñamos, creamos, trabajamos. Con la conducción del Dr. Edwin Ibuques. Impulsando tus sueños. Amigos televidentes, muy buenas tardes. Es un gusto estar nuevamente con ustedes y gracias por permitirnos entrar en sus hogares a través de este importante medio de comunicación. Hoy vamos a hablar de un tema que tiene relación importantísima con el sector del cooperativismo, el lavado de activos. Para eso hemos invitado a una persona que conoce ampliamente de este tema y a quien lo vamos a presentar luego del corte comercial. Soy Mauro Echeverría, quiteño pero guayaquileño de corazón. Antes mi familia y yo arrendamos varios departamentos y casas en varios lugares de esta ciudad. Eso es muy desgastante. Además, la platita se hace agua. Siempre fue mi sueño tener una casa propia, para lo cual conocí un buen amigo que me recomendó la 29. Fui a la 29 y ellos apoyaron y creyeron en nuestro sueño. El respaldo de la 29 fue grande. Ven ahora a la 29 y obtén tu crédito. La 29, alas que transforman vidas. Para hablar de este importante tema, hemos invitado esta tarde al ingeniero Patricio Flores Herrera. Él es gerente operativo de Mantelcoa Compañía Limitada y asesor en prevención de lavado de activos de entidades financieras. Se ha desenvuelto profesionalmente en varias instituciones como la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador en la Subdirección de Prevención de Lavado de Activos y también como auditor de entidades financieras. Ha trabajado en el Banco Universal, Unibanco, fue gerente de cumplimiento. También ha cursado varios seminarios de capacitación como delitos financieros en la Superintendencia de Bancos y Seguros y también en la Fiscalía General del Estado, programa de capacitación continua para oficiales de cumplimiento en la Unidad de Inteligencia Financiera del Ecuador, administración del riesgo en lavado de activos y financiamiento del terrorismo en la Asociación de Bancos Privados del Ecuador y también ha ocupado dignidades como director de Comité de Oficiales de Cumplimiento del Ecuador, oficial de cumplimiento otorgado por la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador, entre otros. Ingeniero, buenas tardes, qué gusto tenerlo en nuestro set. Muchas gracias por la invitación. Ingeniero, ¿qué es la UAFE? ¿Y cómo funciona? ¿Qué rol desempeña dentro del cooperativismo? Ya. La UAFE es un organismo que fue creado por lo que fue la Ley de Prevención y Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos. La UAFE es un organismo de control que lo que hace es recibir reportes de todas las instituciones financieras, entre otros sujetos obligados, con el tema de revisar los reportes y verificar si se encuentran transacciones inusuales dentro de estos reportes, dentro de las transacciones que hacen los clientes, tanto de las instituciones financieras como de otros sujetos obligados, como le comentaba, el tema de concesionarias, de inmobiliarias, agencias de viaje, entre otros. ¿Qué debemos entender por transacciones inusuales, por ejemplo, en las cooperativas de nuestros socios? La Ley de Prevención y Detección de Lavado de Activos es una ley que en uno de sus artículos indica que una transacción inusual es aquella que supera el perfil económico del socio y que además no puede justificarse. Un socio o un cliente, como se lo quiera llamar, debe tener un perfil económico dado por ciertos factores de riesgo que están en torno de esta persona, como es transaccionalidad, etcétera, y eso genera un número que es un perfil. Ya. Cuando un socio deposita sobre ese perfil, se considera una transacción inusual.
Es decir, si entiendo bien lo que usted me está explicando, si yo tengo un ingreso de $1,000, por decir algo, me invento, y empiezo a hacer depósitos de $2,000, $3,000, ¿esto se considera una transacción inusual? Por supuesto, es una transacción inusual. Si una persona tiene $1,000 de sueldo, lo que puede hacer es hacer un depósito hasta $1,000 mensuales, o sea, no habría más. Todo lo que supere estos valores, son consideradas transacciones inusuales. No obstante, el tema de que se justifica o no, eso ya depende del conocimiento que le hace la institución financiera. ¿Y las instituciones financieras tienen alguna herramienta para detectar estas inusualidades transaccionales de los socios? La normativa. En el caso de las cooperativas de ahorro y crédito, la normativa que empezó en el 2014 fue la resolución 011-2014F. En esta resolución ya le dan lo que son parámetros y requisitos que tienen que seguir todas las cooperativas para poder detectar las transacciones inusuales. Una vez detectada una transacción inusual, ingeniero, en la cooperativa, ¿ellos tienen que reportarlo inmediatamente a la UAFE o se hace un requerimiento de la justificación de estos? Existen algunas políticas que ya están dadas por organismos internacionales, que son, por ejemplo, la política Conozca a tu cliente, dentro de los cuales, si se detecta una transacción inusual, lo que tiene que hacer el oficial de cumplimiento por medio de sus asesores de negocios o la gente que tiene contacto con el cliente es aplicar procedimientos de debida diligencia. Esta debida diligencia quiere decir indagar un poquito más allá para conocer cuál es el origen de esos fondos. Si el cliente o el socio no puede justificar esto, el oficial de cumplimiento tiene que reportar un cuerpo colegiado que hay en las instituciones financieras que se llama el Comité de Cumplimiento. Y este es el que decide si se reporta a la Unidad de Análisis Financiero y Económico. Al reportar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico, es como que le pasan la pelotita, ¿no? La unidad lo que tiene que hacer es recabar la información y más información de otros sectores obligados para ver si se trata de un posible caso de lavado de activos y reportarlo a la Fiscalía. Usted habla de un oficial de cumplimiento en las instituciones financieras. ¿Quién es y qué rol desempeña este oficial? De acuerdo a lo que indica la normativa para las cooperativas, existen dos personas que son las encargadas de prevenir el lavado de activos. En las cooperativas de segmento 1, 2 y 3, es decir, las más grandes, en estas cooperativas se lo conoce como oficial de cumplimiento. En las de 4 y 5 se las conoce como responsable de cumplimiento. Esta persona, de acuerdo a la normativa, tiene más de 20 funciones, pero la función principal del oficial de cumplimiento es prevenir el lavado de activos dentro de su institución. Perfecto. Usted hablaba también de unas providencias judiciales hace un momento. ¿Qué tienen que ver las providencias judiciales con el desenvolvimiento de las instituciones financieras en tema de lavado de activos? Mi empresa, la empresa donde yo trabajo, que se llama Mantelcoa, es una empresa que se encarga de proveer este servicio a las instituciones financieras. En estas providencias judiciales, todos los entes, las fiscalías, las unidades judiciales, penales, multicompetentes, etcétera, lo que hacen es entregar a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria para requerir información de lo que son los clientes. Entonces, en estas providencias judiciales se pueden encontrar delitos precedentes al lavado de activos, como puede ser estafa, peculado, que ahora está de moda, el tema de lo que son falsificaciones, etc. Entonces, lo que hacen los oficiales de cumplimiento con esta información es crear una pequeña lista de personas, se puede decir, no deseables para las instituciones. Y lo que hacen es, si estas personas tienen cuenta o tratan de aperturar una relación comercial con la cooperativa, es hacerle un seguimiento más exhaustivo para que no haya transacciones inusuales dentro de esta relación comercial. Es decir, todo tiene un marco jurídico que ampara todo este movimiento invisible prácticamente que hacen los oficiales de cumplimiento en las instituciones financieras. Tú lo has dicho, invisible. El oficial de cumplimiento es una persona que tiene que siempre trabajar back office dentro de las instituciones financieras. Lo que hace él es conocer todo lo que es la normativa. Debe ser un experto en normativa, un todólogo, como yo le he dicho en algunas veces, y conocer todas las transacciones que se dan dentro de la cooperativa. Y con eso tener un sano juicio para poder emitir si una transacción es inusual o no. ¿Qué pasaría si una institución financiera, una cooperativa, detecta una transacción
inusual y luego de hacer la investigación de la debida diligencia, no se reporta, por ejemplo, a la UAFE? Y si hay un tiempo determinado para este reporte. La normativa, de acuerdo a la ley, la institución financiera tiene que reportar luego de 4 días laborables de que el comité de cumplimiento lo conoce. La institución financiera tiene la obligación de reportar. En la ley dice que es una obligación incluso personal para el oficial de cumplimiento. Es una obligación personal el hecho de reportar. ¿Hay responsabilidad penal en este caso para el oficial de cumplimiento? Por supuesto. En el Código Orgánico Integral Penal se indica que el oficial de cumplimiento puede tener una pena privativa de libertad de 6 meses a 1 año cuando omite controles en lo que es prevención del lavado de activos. La omisión también es sancionada. Omisión es también sancionada. ¿Ha habido casos de instituciones que se han visto involucradas en estos temas de lavado de activos? Sí se han dado casos aquí en el país. El país del Ecuador es muy propenso para lo que es el tema del lavado de activos. Aquí el lavado de activos yo creo que está muy... Todos los días nos vemos en los noticieros el tema de que se ha lavado activos por parte de la corrupción, etc. Ahora, vamos a pedirle, ingeniero, que nos haga entender qué es el lavado de activos. Ya, claro. Porque este es un tema que está... De moda. Está de moda, digamos así. Sí. ¿Qué es el lavado de activos? Ayer incluso veía en el noticiero, decía que se ha lavado dinero del Estado mismo. En el financiamiento de campañas, etcétera. Es un tema que está de moda, como usted dice, ingeniero. Sí, el tema del lavado de activos. El lavado de activos es un proceso por medio del cual bienes de origen delictivo se integran en el sistema económico legal, tratando de ocultar su origen. Es decir, todos los dineros que provienen de delitos que generen una ganancia tratan de ser introducidos en los sistemas económicos, en los circuitos financieros lícitos. Ese es el tema del lavado de activos. Disfrazar dinero obtenido ilícitamente, ¿para qué? Para poder disfrutar de las ganancias o poder hacer algo en el caso de los delincuentes que se les conoce como de cuello blanco. El tema del lavado de activos es algo que nosotros lo tenemos todos los días. Todos los días. O sea, en este tema que conversaba usted sobre lo que es el Estado, nosotros hemos visto que se ha financiado campañas políticas con dineros que no provienen precisamente de actividades lícitas. O se daba por el tema de que yo te financio tu campaña y luego de eso tú me ayudas con cierto tipo de contratos. Entonces, eso es un tema de lavado de activos porque el dinero no es obtenido lícitamente. Es decir, el dinero no es solo el que proviene del exterior, sino podemos lavar el dinero interno también. Por supuesto. El tema del... el origen, ¿no? Es la licitud. Es el origen. Si es que el día de mañana yo voy y robo un celular, y ese celular yo lo vendo en cualquier lado, si por esto me dan $100, y si esos $100 yo ingreso en una institución financiera, es lavado de activos. $100, porque proviene de un delito que es el hurto. Esos $100 yo lo ingreso y lo que estoy tratando es ocultar el origen. Perfecto. Para seguir hablando de este tema con el ingeniero Flores, vamos a volver después del corte comercial. Soy Luis Felipe Grey Morán, tengo una panadería en la entrada de Barrio Chones. Con mi negocio he podido crear una fuente de trabajo para mí, mi familia y para otras personas. Vi la necesidad de mejorar, fui en busca de un crédito, pero me pedían muchos requisitos. Pero por suerte llegué a la 29. Ellos confiaron en mí, el proceso fue rápido y ágil, gracias a la 29. Ven ahora a la 29 y obtén tu crédito. La 29, alas que transforman vidas. Ingeniero, existen etapas en el proceso de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, también dice la ley, ¿no? Por supuesto, financiamiento del terrorismo. Claro, en el lavado de activos existen 3 etapas bien marcadas. La primera etapa es la etapa de la colocación, cuando se ingresa el dinero ilícito en los circuitos financieros. La segunda etapa es la etapa de la diversificación o la estratificación, que es cuando los delincuentes mueven el dinero entre instituciones financieras al exterior, compra de bienes inmuebles, compra de bienes muebles,
Ese movimiento se da para que sea difícil conocer cuál es el origen. Y la tercera etapa es la etapa de la integración, cuando esos dineros regresan hacia el delincuente para que pueda disfrutar sus ganancias. Ya con legalidad, ¿no? Con aparente legalidad, claro. Por supuesto, con aparente legalidad. El tema del financiamiento del terrorismo, bueno, nosotros también tenemos una ley aquí en el país que habla que es un delito financiar delitos. Entonces aquí en el país también tenemos el tema de lo que es el financiamiento del terrorismo, que es un delito. En el 2015, Ecuador quedó fuera, dice, de la lista gris. ¿Qué significa esta lista? ¿A qué se refiere? Ya. A nivel internacional, existe un grupo que se encarga de ver todo lo que es establecer estándares internacionales. Es el Grupo de Acción Financiera Internacional. Este Grupo de Acción Financiera Internacional lo que hace es emitir unas 40 recomendaciones de cumplimiento para todos los países miembros del GAFI. Tiene sus ramas para los continentes. Por ejemplo, nosotros estamos regidos por el GAFILAD, que es el Grupo de Acción Financiera para Latinoamérica. Entonces, hay algunos países que no cumplen completamente estas recomendaciones. Entonces, lo que hace el GAFILAD es ponerle en listas, hay lista roja, lista negra, nosotros estábamos en la lista gris, en la cual el Ecuador estaba siendo objeto de revisión por parte de organismos internacionales. ¿Sí? Al nosotros estar en una lista gris, teníamos cierto tipo de restricción en cuanto a lo que es el comercio internacional. Si pasábamos a una lista negra, a una lista roja, es incluso que cuando usted viaje al exterior, una tarjeta de crédito emitida en el Ecuador sea muy difícil que la acepte. ¿Sí? Entonces nosotros al salir de esta gris, por suerte salimos en octubre del 2015, entonces se abren los mercados internacionales para el Ecuador. Hay seguridad para quienes van al exterior, por ejemplo, de hacer uso de sus tarjetas. Por supuesto, claro, tranquilamente pueden hacer uso. Caso contrario, era si pasábamos de una lista gris a una lista roja o una lista negra, es mucho más complicado. Perfecto. Usted decía hace un momento que en nuestro país está de moda este tema de lavado de activos. ¿Es muy propenso nuestro país a que se haga este lavado? El Ecuador tiene tres características, a mi modo de ver, que le hace propenso. Primero, la situación geográfica. Estamos en una zona de América Latina en la cual el consumo, la producción, la comercialización, la venta, la distribución de la droga es bastante alto. En segundo lugar, lo que es el tema de la dolarización. Esto les hace atractivo el tema del lavado de activos. ¿Por qué? Porque los delincuentes no tienen que estar cambiando de moneda, sino utilizan el mismo dólar que tienen del producto de la venta de la droga, por ejemplo, en los Estados Unidos. Entonces, ese es muy importante. Y el tema, y otro de los temas que yo le pondría ahí, es la poca cultura que tiene la gente aquí en el Ecuador sobre lo que es el tema del lavado de activos. Es importante recalcar, a mi modo de ver, que el tema del lavado de activos no es solo importante para las instituciones financieras, sino para usted, para mí, para cualquier persona. Una persona que coge y vende un auto, por ejemplo, que le pagan $20,000 en efectivo, una veces no sabe de dónde proviene ese dinero. Y ese dinero puede ser producto de actividades ilícitas, pero el desconocimiento de la gente, el desconocimiento que tienen todas las personas sobre la ley que existe, puede llevarles incluso a que sospechen del tema de lo que es una complicidad en lavado de activos cuando tienen este tipo de transacciones. Sin querer puedo verme o podemos vernos inmiscuidos en este... Sin querer, asunto. Usted lo ha dicho, porque es algo que en la ley está claramente, creo que recuerda el artículo 317 del COIP, ahí le da como 7 puntos del tema de quiénes son los que cometen lavado de activos en forma directa e indirecta. El que tenga, adquiera, transfiera, posea, administre todo lo que es recursos de origen ilícito. Aquí que preste su nombre. Muchas personas les encanta prestar su nombre. ¿Qué quiere decir prestar su nombre? Préstame tu cuenta porque te va a llegar una transferencia. Ha habido casos en las cooperativas e instituciones financieras, ¿no? De personas que se han visto involucradas y han estado inmiscuidos dentro de procesos judiciales, investigativos, porque han prestado precisamente sus cuentas. Porque prestan sus cuentas, pero no, la gente tal vez no se da cuenta que todos nosotros debemos, como hablábamos de un principio, tener un perfil económico. Y si yo presto mi cuenta, yo estoy dando puerta abierta para que me depositen dineros ilícitos.
Y eso no está bien, eso está penado. Está penado. ¿Cuál es el riesgo de las instituciones financieras de caer en este proceso de lavado de activos? ¿Viene una intervención de la superintendencia? ¿La liquidación quizá? A ver, de acuerdo al código monetario, por el tema de lavado de activos puede incluso haber el tema del lavado de activos, si usted tiene una infracción en este tema, se pueden dar incluso hasta lo que es una multa del 0,01% de los activos, revocatoria de la autorización para operar, remoción de los administradores. Se puede cerrar la institución financiera por el tema del lavado de activos. Bien, es decir, hay dos sanciones prácticamente podría haber, ¿no? Uno para la institución y otro para los directivos. Exacto. Ahora, ¿cómo prevenir esto, ingeniero? En las instituciones, bueno, usted ya nos ha explicado que existe una persona encargada que es el oficial de cumplimiento. Es el oficial de cumplimiento o responsable de cumplimiento. Pero ¿qué haríamos como ciudadanos comunes y corrientes para prevenir esto? Porque yo ya me quedo espantado y debo preguntar sobre la prevención. Sí es necesario que toda la gente conozca que existe esta ley, se pegue una leidita, porque uno nunca sabe. El tema, usted sabe que una persona, el hecho de que desconozca la ley, no le exime de la culpa. Así es. Entonces hay que conocerlo. ¿Cómo se previenen las instituciones financieras? Bueno, las instituciones financieras aplican 4 políticas muy conocidas, que es: conoce a tu cliente, conoce a tu empleado, conoce a tu mercado y conoce a tu corresponsal. Conocimiento de las contrapartes. Estas políticas ya vienen dadas por estos estándares que conversábamos anteriormente, que propone el Gavi. Pero lo que tiene que hacer el oficial de cumplimiento es hacer esto, pero un enfoque de riesgos. Utilizar un sistema de administración de riesgos. ¿Qué es este sistema de administración de riesgos? Que se lo conoce bastante como SARLAP, Sistema de Administración de Riesgos del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Lo que tiene que hacer es conocer los riesgos, identificar cuáles son los riesgos de la institución financiera, cuantificarlos, o sea, medirlos, qué tan fuerte es ese riesgo para mi institución financiera, controlarlos. ¿Qué puedo hacer yo contra ese riesgo? Y monitorearlos. Cada cierto tiempo ver cómo están esos riesgos. Entonces, administrar los riesgos en prevención del lavado de activos es lo mejor, porque un oficial de cumplimiento de una cooperativa grande puede tener 50 a 60 mil socios, y un oficial de cumplimiento no puede darse abasto para monitorear todas las transacciones de todos sus socios en un solo día. Es imposible, materialmente imposible. Entonces lo que hace es administrar los riesgos, ver a qué socios yo tengo que identificarlos, tengo que monitorearlos, y a cuáles no, a cuáles aplico políticas de debida diligencia ampliada, más reforzada, y a cuáles de debida diligencia simplificada. Eso es administrar, pero para esto deben tener segmentada su base, segmentado su portafolio, ¿sí? Esto es herramientas tecnológicas, definitivamente. No precisamente tecnológicas. Yo creo que con el conocimiento, con un buen estudio de mercado, con una plantilla de Excel, usted puede hacer esa segmentación, dependiendo también del tamaño de la cooperativa, ¿no? Pero también existen aplicativos informáticos que hacen esto. Y como socios comunes y corrientes, ¿qué medidas deberíamos tomar? A ver, no prestar su nombre. No prestar su cuenta, no dejar que utilicen sus cuentas para hacer depósitos que uno no conoce. Eso es muy importante. Segundo, conocer, enterarse un poquito de la ley. Tercero, no creer en los negocios fáciles. Hay una abundancia de negocios fáciles. Abundancia de negocios fáciles. El tema de las estafas que se han dado últimamente es terrible. Existen muchos negocios fáciles que la gente, lamentablemente, sigue cayendo. Entonces, como me acuerdo que decía mi abuelita, o sea, nadie te regala plata, nadie te da plata. Entonces, siempre, si una institución financiera, tú le pones el dinero, te dan un 10% anual, es bien difícil que alguien más venga y te dé el 20, 30, 40, 50% anual. Entonces, cosas no se debe creer. Perfecto.
Ingeniero, volviendo un poquito atrás cuando usted hablaba del Gafi, yo me quedé tranquilo cuando dijo que en octubre del 2015 habíamos salido de esa lista gris. Pero también podríamos volver a ser parte de esa lista, entiendo, si es que no se cumplieran con algunas disposiciones, ¿no? Por supuesto, como le comenté, el Gafi tiene las 40 recomendaciones. Estas 40 recomendaciones tienen que aplicarse en los países. Nosotros ya hemos aplicado gran mayoría. Todavía nos faltan algunas recomendaciones como país, como control de instituciones financieras, de todo eso. Por ejemplo, el tema de la creación de la unidad de inteligencia financiera, o como se le conoce acá, unidad de análisis financiero económico, está dentro de las recomendaciones del Gafi. Entonces nosotros creamos un ítem más cumplido. Podemos volver a regresar, por supuesto, si se cambia la ley, si se elimina la ley. Por ejemplo, la pena máxima por lavado de activos es de 13 años. Si se les ocurre cambiar esa pena máxima a 4 años, 5 años, lo que hace es debilitar las leyes sobre el tema del lavado de activos y podemos volver a caer. Ingeniero, queremos expresarle nuestro agradecimiento por habernos inteligenciado sobre este tema tan delicado y tan de moda, como decíamos, que es el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Y a ustedes expresarles también nuestro agradecimiento por habernos permitido estar en sus hogares a través de este medio de comunicación. Les recordamos que comentarios y sugerencias al correo electrónico its@29deoctubre.fin.es. Nos volveremos a ver la próxima semana. Buenas tardes, buen fin de semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Impulsando tus sueños. Soñamos, creamos, trabajamos. Con la conducción del Dr. Edwin Ibuques. Impulsando tus sueños.